Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Diego Gutiérrez Pérez y comenzamos nuestro repaso semanal sobre la evolución de algunos de los principales índices bursátiles. Entre ellos veremos el Standard & 500, el Dow Jones 30, Nikkei 225, DAX 30 y Eurostoxx 50. Esta semana estos cinco índices se han decantado por el tono mixto. En Europa, cierre positivo, en Estados Unidos y Japón, cierre negativo. ¿Noticias que han movido el mercado? Bueno, pues en Europa teníamos que hablar que sí finalmente han conseguido cerrar en positivo, pues hay dos noticias muy importantes. Primero, pues desde Reino Unido, Theresa May, primera ministra del Reino Unido, conseguía zafarse de una moción de censura. Esto en un auténtico respiro para las bolsas europeas. Y segundo, que también pues, se interesaba mucho y obviamente daba alas a los alcistas, era que el gobierno italiano se plegaba a ciertas exigencias de Bruselas. Con lo cual pues estaba todo servido para una semana positiva tras las fuertes caídas de la semana anterior, pero con muchísima suerte, porque en Estados Unidos el viernes Wall Street se desplomaba de una forma impresionante. Resulta que Johnson Johnson, bueno, pues había una noticia, una filtración, bueno, que supuestamente dicen que algunos de sus productos utilizan pues sustancias cancerígenas. Esto no es algo nuevo, ¿no? Johnson Johnson incluso ya se ha enfrentado pues a algunas demandas multimillonarias por utilizar productos como el amianto, ¿no? Que es una sustancia cancerígena. Y esto pues obviamente pues provocaba que el derrumbe Johnson Johnson, como digo, un 10,04% cayó, pues se llevara por delante pues a su índice de referencia. El Dow Jones 30 perdía un 2,02%, el Nasdaq 100 se desplomaba un 2,56% y el Standard Poor's 500 un 1,91%. Esas caídas que se produjeron en Wall Street el viernes fueron las que sentenciaron la semana habría sido positiva, no con grandes, vamos a pensar en grandes subidas, puesto que como ya mencionaba en el vídeo Blue Chip, incluso antes del cierre de Wall Street ya estaba comentando de que esto al fin de cuentas pues estamos viendo pequeñas subidas, pero que obviamente pensar que lo peor había acabado, pues como que no. Simplemente un pequeño respiro tras la fuerte sacudida de la semana pasada. Y que Wall Street ni siquiera, por desgracia, ante ese viernes negro, no tuvo la oportunidad ni siquiera de poder respirar un poquito, puesto que los cierres semanales han sido finalmente negativos y por tanto prosiguen las caídas iniciadas la semana anterior. No obstante, en Estados Unidos seguimos todavía dentro de esos rangos laterales, como vamos a ver en el Standard Poor's 500 o en el Dow Jones 30. Bien, comenzamos por el por el Standard Poor's 500 en gráfico semanal. Bien, tenemos como patrón principal, digamos primario, de mayor duración, un rango lateral irregular. Este que tenemos aquí. Este es un rango lateral irregular. Luego, dentro de ese rango, tenemos otro pequeño rango, algo más pequeño, lateral. Ese rango que oscila entre los 2.600 puntos y los 2.800 puntos, como vengo explicando semana tras semana. Cierto es que ahora mismo lo tenemos ahí, en esos 2.599. Estamos jugueteando ahora mismo con el soporte de ese rango en el que estamos viendo cómo se estaba moviendo el Standard Poor's. Pero es que no nos vale con que esté simplemente por debajo de 2.600 puntos. Nos vale que se lleve por delante la zona ya de soporte del movimiento principal lateral. Es decir, los 2.550, 2.565 puntos. Por debajo de 2.550 puntos, señores, se abre la caja de Pandora, puesto que empezamos ya a tener nuestra primera señal de ruptura del movimiento lateral. Y esto obviamente, este movimiento, como ya he comentado tantas veces, pues nos recuerda muchísimo a dos valores que vemos semana tras semana en ese vídeo titulado si me acuerdo, sobre los Blue Chip y el IBEX 35. Bien, por ese vídeo sobre los Blue Chip del IBEX 35, sabéis que tanto el Banco Santander como el Banco Popular, bueno, pues tenía una tendencia previa alcista, se formó un movimiento lateral y después, ¿qué ocurrió con ese movimiento lateral? Pues lo que ocurrió fue ni más ni menos que se produjo una ruptura bajista que nos sigue acompañando
en este momento actual, ¿no? Con lo cual, ese sería un escenario que obviamente tenemos aquí, un escenario que podríamos tener en el Standard Poor's, pero que obviamente todavía no se ha producido dicha ruptura. Sí que ha roto ligeramente y lo pondríamos entre comillas a 2600 porque a fin de cuentas no hay menos y esto la próxima semana puede volver a subir, pero para mí la caja de Pandora no se habrá abierto en el Standard Poor's mientras no perdamos esos 2.550 puntos. Por debajo de 2.550 puntos, de acuerdo. Entonces ya, si nos ponemos pesimistas, nos ponemos a llorar y a decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale, estupendo, lo que queráis. Mientras tanto, no. Mientras tanto, no. Mientras tanto, podríamos ver una reacción alcista, puesto que todavía, como sabéis, estamos dentro de ese ranguito lateral que estamos teniendo, pues prácticamente desde finales de septiembre. Como digo, movimientos 2600, 800. No obstante, para buscar los 2800 puntos, primero hay que pedirle permiso a esa zona de los 2700. Si recuperamos 2700, nos vamos a 2800. Por encima de 800, nos vamos a 2873. Pero mientras estemos por debajo de 2700 puntos, vamos a seguir jugueteando con esa banda 2550, 2585. Y si se produce la ruptura, pues ya sabe lo que va a ocurrir. Llega el coco bajista, y ese coco bajista tiene mucha hambre. Y cuando se inician esos mercados ya bajistas, correcciones como Dios manda, pues prepararos, porque suelen ser las sacudidas muy violentas. Muy violenta. Obviamente, el que esté posicionado corto en el Standard Poor's estará diciendo: ojalá, Diego, que se produzca esa ruptura bajista. Vale, estupendo. Cada uno ya. Yo quiero que ganéis dinero uno u otro, los que estéis largos, los que estáis cortos. Lo que pasa es que ambos no podéis ganar a la vez, ¿no? Pero bueno, sí que no. Bueno, vamos a ver lo que ocurre. Pero de momento, precaución, ¿eh? Precaución. Si estáis corto, obviamente hay que mantenerse corto. Y el que no, más que a mirarlo, ¿no? Porque esto, como estáis dando cuenta, básicamente lo que hemos tenido son esos movimientos entre 2600 y 800, arriba, abajo, abajo, arriba. Y ahora nos toca juguetear con la parte inferior. Ahora la iniciativa está en manos de los bajistas. Y de ellos depende que se produzca definitivamente esa ruptura de ese movimiento lateral en el que está inmerso el Standard Poor's todo este 2018. Vamos a verlo en el gráfico diario. Bueno, pues en el gráfico diario, fijaros como el lunes pues pareció prometer con un martillo, pero ese martillo pues duró mucho la alegría, ¿no? De aquellos que vieran dicha pauta clandestina, puesto que ya empezamos a ver como entre martes y jueves se frenaba ante una zona de resistencia los 2.675 puntos y ya el viernes, aquí el viernes cuando se produce ya, aquí es cuando ya viene el coco, cuando viene la espantada ante esa noticia Johnson Johnson que directamente pues tumba al mercado. Muchos os tengo que decir en Wall Street, pues la cosa está que arde y las noticias cada vez son más pesimistas. Os tengo que decir que este arranque de de diciembre es el peor arranque de diciembre desde 1980. Casi nada lo que acabo de decir. Desde 1980 no se había visto un inicio de un mes de diciembre tan negativo como el que se está viviendo ahora mismo en Estados Unidos. Fijaros, 1980. Ahí ya nos damos cuenta de que hay muchísimo nerviosismo. Lo que ocurre es que si mañana, bueno, si mañana, hoy es domingo, mañana lunes día 17 empieza a subir, pues se tranquilizarán algunos y los que estaban diciendo de que esto ya es el fin del mundo, pues dirán, vamos a escondernos en nuestra cueva, vamos a escondernos ahora que está subiendo, no vaya a ser que nos hayamos equivocado. Si al día siguiente vuelve a caer, saldrán de su cueva y dirán, ya lo decíamos nosotros. Bueno, si es que obviamente toda tendencia pues tiene sus correcciones, tanto las tendencias alcistas como a la bajista, es decir, que los movimientos no se producen en vertical, hacia arriba o hacia abajo, siempre formando dientes de sierra. Aquí podéis observar cómo se va moviendo, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, ahí lo está moviendo. Hostia, me están sonando las tripas que no os quiero ni contar, qué hambre tengo esta mañana, es que son ya las 10 menos cuarto y todavía no he desayunado, y se nota, ya me está exigiendo, a ver si termino el vídeo rápido, puedo desayunar. Así que como vemos en este gráfico diario, fijaros la caída es que le viene es que fue nada menos que un 1,91%. La idea ahora mismo es que si no aguanta los 2.600, pues bueno, vamos a esa banda como mencionaba en gráfico semanal de los 2.550 y por debajo se abre la caja de los truenos, ¿no? Con lo cual habrá que tener bastante cuidadito. Dow Jones 30. Dow Jones 30 pierde esta semana un 1,18%.
Vale, el viernes perdía un 2,02%, como veremos posteriormente en el gráfico diario. Aquí tenemos lo mismo, esa historia que es que nos recuerda, pues clarísimamente, Banco Santander, BBVA, movimiento y al Standard Poor's, movimiento alcista, se forma un techo, ese techo hay que ponerlo entre comillas, porque no lo sabemos, porque si se produce una ruptura alcista del lateral, no era un techo, no era un techo. Antiguamente se decía que los movimientos laterales normalmente solían romper a favor de la tendencia previa. Hoy ya nadie se casa con nada, ¿no? Porque hoy hay tantos especuladores, hoy hay tantos fondos de todos los tipos, que con tantos intereses, que el análisis técnico, pues hoy por hoy descarta que los movimientos laterales sean, digamos que patrones de continuación, ya que a fin de cuentas un movimiento lateral no es ni más ni menos que un patrón conocido como rectángulo. Ya eso prácticamente casi nadie lo menciona. En mi época, cuando empecé en el mundo de análisis técnico, el rectángulo era un patrón, uno más, que todo el mundo conocía perfectamente. Pero hoy prácticamente en los libros de análisis técnico de chartismo ni se menciona, ¿no? Pasa de puntilla. Pues no, señores, estos movimientos laterales son ese patrón. Y esos patrones rompían a favor de la tendencia previa, ¿no? Bien, pues como estamos viendo Santander o BBVA, pues no ha ocurrido eso, sino que ha ocurrido todo lo contrario. Dicho patrón de rectángulo finalmente rompía en sentido contrario, por tanto eran patrones de cambio de tendencia. Y aquí podríamos ver lo mismo en Estados Unidos, que se repite la misma historia que hemos visto en el Standard Poor's. Movimiento lateral. Y si se produce lo mismo que en el Santander o BBVA, pues ya sabéis, señores, que vamos a ver una caída de AUPA. De AUPA. Ni más ni menos. De momento, la situación, como vemos, ese cierre en los 24.100 puntos apunta a visitar la zona de los 23.365 puntos, que sería zona de soporte del movimiento lateral. Por debajo de 23.365, señores, se abre la caja de Pandora para el Dow Jones 30, con lo cual habrá que estar muy pendiente. Aquí, pues obviamente, todo lo que no sea recuperar la zona de los 25.420, pues es complicada. Estar por debajo de 25.000 puntos está dando a los bajistas para que presione la banda inferior del movimiento lateral. No obstante, a lo mismo que en el Standard Poor's veíamos un ranguito aquí más pequeño lateral, como decía 2.600, 2.800, el Dow Jones, como vemos en el semanal, podríamos estar hablando de un rango 24 o 26.000 puntos. Ese es el rango en el que se está moviendo la última semana y donde lo vemos como está atacando ahora mismo la parte inferior de ese rango, ¿no? Pero obviamente la caja de Pandora se abrirá cuando caigan los 23.365. Entonces ahí ya habrá que pensar ya en la posibilidad, obviamente, y mi recomendación será abrir posiciones cortas. De momento, no, ya que esto, como hemos visto, estamos en un jugueteo y en este movimiento lateral a mí no me gusta. Lo que me gusta es cuando se produce la ruptura y ahí ya tenemos ya objetivos más claros, ya que en estos rangos, como estamos viendo, esto es más para gente que esté, digamos, operaciones muy cortitas de swing trading a lo sumo, ¿no? Ya que estamos viendo movimientos que van de 24 a 26 y de 26 a 24.000 puntos, ¿no? Y con una velocidad bastante rápida. Pero esto, obviamente, como veis, son movimientos que prácticamente van de una semana a otra de soporte a resistencia y viceversa. Por tanto, no es recomendable para cualquier inversor, ¿no? Si hacéis como mucho swing trading, pues oye, pues a lo mejor ahí podréis sacar algo jugueteando con niveles de soporte y resistencia, y puesto que tenemos claro que por encima de 26.000 puntos, pues se abre la caja de Pandora a visitar la zona 26.620 puntos y por debajo de esos 24.000 puntos, pues se irnos al soporte del movimiento lateral, esos 23.365. Bien, vamos a verlo en gráfico diario. Aquí tenemos la sesión del viernes, ¿no? Aquí también tenemos un martillito, ¿veis? Qué martillito más bonito. Aquí, fijaros, si estamos hablando que el Standard Poor's se la estaba pegando aquí con esta resistencia de los 2.675, pues en el Dow Jones tenemos que, curiosamente, ¿dónde va? Pues estas directrices que vemos aquí en paralelo, que su misión principal es la de soporte, pero una vez que son perforadas a la baja, actúan como resistencia dinámica. Bien, pues como resistencia dinámica la tenemos actuando la banda inferior que vemos aquí de zona de resistencia, marcado por esas dos directrices que tenemos. Con lo cual, ahí se ha producido ese fracaso, podríamos hablar de los 24.800 y caída hacia abajo. Perder, como digo, los 24.000 puntos, pues irnos a los mínimos que tenemos ya entre los meses de febrero y marzo, 23.360 puntos. Con lo cual, pues esa sería la idea. En caso de perder el lunes, pues los 24, pues ya la idea, pues obviamente es a visitar el soporte de los movimientos principales que estamos viendo en el Dow Jones, es decir, la banda inferior de soporte,
o el Standard Poor's, la zona de los 2550. Vamos a saltar ahora a Japón, nos vamos a Tokio, Nikkei 225. Esta semana pues perdía un 1,40%. Aquí el problema es que arrancaban bastante mal el lunes y poco pudieron hacer, ¿no? Luego se fueron zafando un poco viendo lo que hacía China y la situación pues no han conseguido zafarse un poco e intentar pues a engancharse al tren de Estados Unidos, que simplemente, como digo, falló el viernes y cuando el viernes cerró en Tokio, pues obviamente todavía no había abierto Estados Unidos, con lo cual pues obviamente se vio más presionado por lo que estaba ocurriendo en China, que la situación pues bueno, ciertos datos macroeconómicos pues no invitan a ser optimista y obviamente el Nikkei pues también se veía obligado pues a, a seguir los pasos que marcaba el gran gigante chino. Por tanto, esta semana perdió un 1,40% hasta los 21.374 puntos. No obstante, como aquí os vengo comentando, pues aquí estamos viendo algo muy parecido a lo que ya hemos visto en el Dow Jones o en el Standard Poor's. Estamos hablando de un rango, que me permitís, un rango lateral 21.000, 24.000 puntos. Dentro de ese rango lateral mayor 21-24 tenemos un rango más pequeñito que esta vela que tenemos aquí, como ya explico en cantidad de ocasiones, es mi vela dominante y su mínimo y su máximo están actuando como soporte y como resistencia, y ahí estamos viendo como una tras otra semana el Nikkei está oscilando, moviéndose dentro del rango de dicha vela. Es decir, estaríamos hablando en este caso de los 20.972 y por arriba 22.672. Ese es el rango en el que se está moviendo, pues ya llevamos pues, prácticamente de octubre, el Nikkei 225. Como ya he explicado en anteriores ocasiones, la pérdida de 21.000 puntos sería una primera señal de alarma. No obstante, tendríamos una zona importante de soporte, como podéis observar aquí, muy buena. ¿Veis? Está tanteada en muchísimas ocasiones. La zona 19.100, 19.600 puntos. Ese sería el salvavidas que tendría en caso de ruptura de 20.000 puntos. No obstante, aquí esta línea punteada es una línea de filtro en los 20.395 que a lo mejor podría frenar cualquier intento de ir a visitar esa zona, como vemos, de los 19.100, 19.600 puntos. Pero no obstante, insisto, igual que hemos visto en el Dow Jones o en el Standard Poor's, estamos ahora mismo aquí abajo. Las próximas semanas os puedo estar comentando que estamos en los 22.000 o 22.500 puntos, puesto que estamos en la parte inferior del soporte, pero no se ha producido la ruptura. Y mientras no se produzca una ruptura, no podemos estar ya adelantándonos al acontecimiento. Yo sé que eso os gusta mucho, eso de ir por delante del mercado. Y por delante del mercado no podemos ir. Nunca podemos ir por delante del mercado. Estamos jugando ya al azar. Estamos tirando una moneda al aire. Vamos a esperar. Vamos a esperar. Es esperando, es teniendo 40.000 señales que te dicen compra o vende. Y nos equivocamos. Imaginar si vamos encima de listo y vamos por delante del mercado. Bueno, luego llegan los llantos, luego nos preguntamos por qué ha fallado, que si es que el análisis técnico patatín, patatón. No. Que tú no tengas la paciencia suficiente como para esperar no es culpa del análisis técnico, de los mercados, del guruta o del que queráis hablar. La culpa es vuestra. Insisto, si es con muchísimos argumentos y te puedes equivocar, imaginar si encima vamos por delante del mercado. Bueno, ya cada uno que haga lo que quiera. Ya somos bien mayorcitos, ¿no? Pero que luego no nos pongamos a llorar y digamos, es que no hemos quedado pillados y cuando a mí me pregunta, ¿y qué quieres yo que haga, chaval? ¿Qué quieres que haga si estás adelantado, Insisto, si es yendo tras del mercado y te equivocas, imaginar lo que es ir por delante. Pero bueno, es esto así, ha sido así, es así y seguirá siendo así, ¿no? Habrá mucha gente que seguirá haciendo lo que le dé la gana y luego la culpa es de todo el mundo menos de uno, ¿eh? Es fundamental, ¿no? Fijaros que yo siempre suelo decir que cuando acierto no acierto yo, a ver que acierta el análisis técnico, porque así yo siempre digo que el análisis técnico funciona correctamente cuando hay una tendencia fuerte. Si no funciona, la culpa es primeramente del analista, primeramente del analista. Pero yo jamás voy a decir que yo soy más listo que el mercado o que yo sé predecir lo que va a ocurrir. No, simplemente el mercado ha funcionado correctamente en ese momento porque es una tendencia fuerte. Y quien tiene razón, el análisis técnico y el mercado. Pero no uno. Pero eso, fijaros,
debo ser la excepción, ¿no? Porque todo el mundo parece ser muy listo y saber más que el propio mercado, ¿no? Es curioso, bien. Bueno, en fin, pues a lo que vamos. A lo que vamos. Gráfico diario. Bueno, pues aquí vemos cómo se produce la reacción sobre esa zona de soporte, los 21.000 puntos, 20.950, 21.86. Se produce la reacción, se va hacia los 22.000 puntos y viene cataplan, abajo. Aquí lo está moviendo perfectamente, podéis ver ese rango que está moviendo, 21, 22, 500. Madre mía, cómo me están sonando las tripas, ¿eh? Y esto en vivo y en directo, grabando el vídeo. Madre mía, qué hambre. Que también, oye, que los analistas ya también, pues oye, que también comemos, ¿eh? También comemos, pasamos hambre. Pero bueno, más de uno dirá, estos andaluces es como son. Sí, la verdad es que nos reímos continuamente nosotros mismos, ¿no? Bien. Bueno, pues mientras no se pierda esa zona 21.000 puntos, pues la idea de los 20.347, pues no la tenemos. Por debajo de 21.000 puntos, pues obviamente es visitar los mínimos de marzo, esos 20.347 puntos, y obviamente ya ahí empezaremos a pensar en las posibilidades que tenemos ya de irnos a esa zona 19.100, 19.600 puntos, ¿entendido? Pero de momento estamos viendo cómo se está aguantando los 21.000 puntos, como hemos estado viendo semana tras semana, a pesar de que ha habido tentativas bajistas, ¿no? Con lo cual, pues, precaución de momento y a esperar que haya ruptura. E insisto, y esto pues sí, para que estéis en el swing trading, pues sabéis más o menos ya los niveles, sabéis que tenemos la banda inferior, estamos sobre esos 21.000 puntos, concreto en este caso 20.972, 22.672. Sabéis perfectamente que dónde tenéis que colocar el stop loss, que tiene que ser muy ajustado. Es verdad que al ajustarlo muchísimo o pueden saltar con facilidad, pero si estáis en el lado correcto y no hay ningún fallo en ese movimiento lateral, pues vaya a tener vuestra recompensa, ¿no? En fin, pues, insisto, esto es solamente para gente que sabe muy bien moverse en esos rangos y en cortito plazo y son gente muy disciplinada. Esto no está al alcance de cualquiera. Vámonos a Frankfurt, Alemania, DAX 30. Ya empezamos a ver un poco de luz después de tanta oscuridad, ¿no? Tanto número negativo. DAX 30 cierra al alza un 0,72%. Pero obviamente, fijaros la vela de la semana pasada. Es decir, que es que lo que yo digo, que sí, que está muy bien, que porque un día suba ya la gente, los mismos que están diciendo, oh, hoy ha caído, esto es el fin del mundo, mañana sube y te están diciendo, la madre que parió, esto ya es rally de Navidad. Pero ¿en qué quedamos? ¿Es el fin del mundo ese rally de Navidad? Por favor, por favor, por favor, por favor. Madre mía, madre mía. Bien, pues para mí sigue prevaleciendo lo que sigue prevaleciendo el DAS. Desgraciadamente, el DAS es bajista, señores. El DAS es bajista. El DAS es bajista. Ni más ni menos. Podéis observar las directrices. Podéis observar de dónde veníamos y dónde estamos. Nuevo mínimo anual. Nuevo mínimo anual esta semana. En los 10.585 puntos. Nuevo mínimo anual. Ya me contarán ustedes si, tanto mis espartanos como seguidores, si les parece que es un índice alcista. Vale, simplemente hemos respirado, ha conseguido auparse, ahí estaba al filo del abismo de esos 10.800, la ha recuperado, vamos a ver si es capaz. Si se mantiene sobre 10.800, la idea debería ser atacar la zona del 11.365 puntos. Esa debería ser la idea. Buscar los 11.365 puntos. Si se mantiene sobre 10.800. Pero otra vez, como perdamos 10.800, pues señores, pues la idea es a otra zona muy importante que son los 10.180 puntos. Con lo cual, continuará esa tendencia bajista que nos viene acompañando. Principalmente ya desde el mes de mayo, que es cuando ya nos dijo el DAS, ya no puedo, ya volver a los máximos, volver a mi máximo histórico, que no puedo, que me voy abajo. Y así, lamentablemente, ha ido cayendo y ahí está moviendo. Por tanto, vuelvo a insistir, por debajo de 10.800 nos vamos a los 10.180 puntos, ¿no? Por encima de 10.800, la idea debería ser buscar los 11.365 puntos. Vamos a verlo en gráfico diario. Bueno, pues en gráfico diario, pues ya la semana pasada se alcanzaba esos 10.817, ruptura bajista de una cuña descendente. Esto en teoría debería romper el alta, pero ya veis que en teoría tampoco están diciendo, siempre estamos hablando de probabilidades, no hay ningún patrón chartista que os garantice
ni siquiera un 95%, vamos a hablar incluso un 90% de que vais a acertar. Estaremos hablando de unos poquitos, quizás ese patrón que nadie ve, que es el patrón diamante, que se supone que es la rehostia. En la rehostia se parece un patrón de diamante o a tocar la primitiva, sobre todo si sois capaces de reconocerlo, que normalmente es bastante complicadillo. Y si es complicadillo reconocerlo, más complicado todavía es encontrarse con un patrón diamante. Muchísimo más complicado. Pero si te toca, sí que puedes estar hablando de que ahí tienes, pues, es lo más parecido a tener una garantía de casi un 100% de que vas a acertar, ¿eh? Pero un diamante es muy, muy complicado de encontrarse, muy complicado, ¿no? Bien, pues se alcanzaba esos 10.817 contra natura o ruptura bajista, triángulo descendente, bueno, ruptura bajista, tenemos activado un objetivo 10.317. Si observáis en el gráfico diario, vemos cómo el volumen ha ido decreciendo, se produce esa rebote que estamos viendo aquí, caída. Bueno, de momento esto es un pequeño respirito dentro de una tendencia obviamente bajista, y para mí, como hemos estado viendo, y volvemos al gráfico semanal, la única esperanza que puede tener el DAX de aquí a que podáis ver algo parecido, a lo mejor que intente engañar un poquito a un rebote, sería aguantar sobre 10.800 y buscar esos 11.365 puntos, y como observáis ya esta directriz está apoyando nivel de resistencia. Esa sería una zona bastante importante donde se podría poner freno. Pero si otra vez volvemos a perder esa zona de los 10.800, y en concreto ya si queremos afinar, somos más conservadores y queremos pues una señal más importante, ya por debajo del mínimo a semana, que es el mínimo anual, por debajo de 10.585 puntos, esto ya nos vamos a los 10.180 puntos, pues casi sí, sí o sí. Vamos a ver el Eurostoxx 50, que esta semana se alcanzaba también un objetivo propuesto en gráfico diario. Empezamos por el gráfico semanal, como hacemos de siempre habitualmente. Bien, pues aquí pues lo mismo que hemos estado viendo con el resto de índices, pues tenemos una tendencia bajista. En el caso de Europa no es como en Estados Unidos, donde a fin de cuentas están todavía dentro de rangos laterales. Aquí la situación, como ya sabéis, sobre todo los más veteranos, pero aquellos que os incorporáis por primera vez y veis este vídeo, tenemos en marcha un objetivo en los 2.836,71 puntos. Este objetivo es un objetivo teórico por ruptura de un triángulo descendente. Esta línea punteada es la resistencia del triángulo, y esta zona de soporte 3.300 horizontal es la base del triángulo descendente, ruptura, y tenemos un objetivo, como he mencionado, en los 2.836 puntos. Bien, aquí como vemos, pues esta semana pues ha cerrado en positivo un 1,11%, pero no conseguía auparse por encima de la zona de soporte tan importante. Bueno, ahora resistencia, ¿veis qué zona más bonita? Qué zona más bonita, ¿verdad? 3.098, 3.127 puntos. No ha conseguido auparse. Eso es muy importante. Si consigo auparse por encima de esos 3.127 puntos, la idea debería ser irnos a la zona de los 3.300, es decir, 3.262, 3.297 puntos. Esa sería la idea. Si recupera los 3.127 puntos. Por debajo de los 3.127, 3.098 puntos, pues obviamente esto es volver a una zona de soporte como son los 2.900 puntos, 2.893, 2.930. Fijaros como también es una zona bastante bonita que ha actuado muy bien. Fijaros como zona de soporte. ¿Veis aquí también este tramo? Fijaros en todo este tramo que tenemos aquí. Y obviamente un poquito más abajo tenemos ese objetivo teórico en gráfico semanal. Con lo cual, pues obviamente estamos viendo con ese nuevo mínimo que la tendencia sigue siendo tanto en el medio como en el corto plazo bajista, a pesar de ese pequeño repunte que hemos tenido, ¿no? Vamos a ver si, como digo, si recuperando 3.127, pues habría opción a intentar buscar la zona de 3.300. Vamos en gráfico diario, donde el lunes, muy bien, 10 de diciembre, se alcanzaba nuestro objetivo teórico por ruptura de un canal bajista. Objetivo 3.027,78. El lunes se alcanzaba, obviamente, ahí teníamos ese nuevo mínimo en los 3.007,53 puntos.
para el Eurostoxx 50, estupendo. Semana pasada nos quedamos con esta vela, se quedó casi muy cerquita, pero bueno, finalmente se ha conseguido. Muy bien, estupendo, estupendo para Eurostoxx, ¿no? Fijaros que nos hemos incorporado no hace mucho y sin embargo ya hemos tenido nuestro primer éxito. Muy bien para Eurostoxx 50. Vale. De momento vemos cómo desde ese mínimo, esos 3007 puntos, ahí ya jugueteando con los 3000 puntos, pues se produce esa reacción, ese rebote. Vemos cómo ataca. Fijaros esta línea que he prolongado. Ahí es donde se produce el frenazo. Justamente esta antigua directriz está actuando como resistencia, frenando el avance. Aquí el jueves se produce un doji, que apenas lo veréis. Hay un doji, lo tapa un poquito lo que es la mecha horizontal, lo tapa la directriz bajista. Se produce un doji y finalmente vemos caída. Buena recuperación de mínimos, pero el cierre del viernes pues fue negativo. No obstante, un pequeño respiro después de la fuerte caída que estuvimos viviendo la semana pasada prácticamente en todos los mercados occidentales. Con lo cual, la situación pues obviamente no invita a ser muy optimista, obviamente, sino pues a mantener que la tendencia pues sigue siendo la que tenemos. Volvemos al gráfico semanal, es una tendencia bajista como una catedral y por tanto pues de momento no vemos ahí brotes verdes. Los brotes verdes o esos pequeños flashes en la oscuridad solamente vendría en el caso de que el Eurostoxx 50 recuperara los 3130. Recuperar 3130 podría dar alas a esa posible, pues al menos si no un rally como Dios manda, un buen rally, una subida importante, pues al menos pues para que algún polvorón nos podamos comer tranquilamente diciendo, mira, ha subido un poquito, ¿no? Estamos viendo. Hombre, a mí personalmente me interesaría que cayera 2836 primero y después se diera la vuelta, ¿no? Pero como no puede ser, pues bueno, si, como digo, si recupera esos 3130, pues podría haber un pequeño rebotito que podría llevar a los 3330. Insisto, mientras no se recupere esos 3130 puntos, pues obviamente, pues olvidaros de la posibilidad de visitar los 3300 puntos. Así que esto ha sido todo. Un abrazo muy fuerte a todos y que paséis un feliz domingo. ¡Chao!